fiscales de la Sala Constitucional y la Sala Penal de la Corte. ¿Y usted sabe cuál es el guerrillero, o se sabe judicialmente quién es el guerrillero que mata al magistrado Gaona por la espalda? No, nosotros en la Comisión de la Verdad no supimos quién de los guerrilleros, pero sí es clarísimo que fue un guerrillero del M-19, pero nunca lo logramos identificar. Sí. En ese momento, cuando matan a Gaona, ¿qué estaba pasando en ese baño, doctor Pinilla? Era la angustia total de la balacera alocada del ejército y la presión y el mal tratamiento por parte de los guerrilleros que estaban ahí refugiados en el mismo baño. Fue el desprecio total al derecho a la vida de unos seres humanos indefensos. ¿Cuántos desaparecidos ustedes registraron del Palacio de Justicia, doctor Pinilla? Ese es un tema cruel. 11 empleados de la cafetería salen vivos y el ejército, porque no puede haber otra conclusión, los desaparece por un raciocinio torpe, criminal. En la toma de la Embajada de la República Dominicana hubo rendimiento o hubo entrega aparente del M-19 porque no pudo mantener la toma porque se quedaron sin alimentos. Entonces hubo el raciocinio en el ejército. Ellos no pueden sostenerse mucho tiempo porque aquí la mayoría de los alimentos son perecederos y aquí no tienen dónde guardarlos. Sí. Y razonaron, entonces, ¿cómo que no tienen? En la cafetería hay refrigeradores. Ergo, los empleados de la cafetería estaban infiltrados por el M-19 y por eso asesinan a Carlos Augusto Rodríguez, que era el director el administrador de la cafetería. El administrador, sí. Y a los que salieron sí. Después, que es algo que el ejército de Colombia tiene que aclararle a la República, entre otras cosas, para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de noviembre de 2014, que condena a la República de Colombia por haber permitido que pasara la toma y no haber podido o querido investigar, dice la sentencia esa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es el tema de los infiltrados del M-19 dentro del Palacio de Justicia? Eso es muy vago, no sé, nosotros en la Comisión de la Verdad no pudimos esclarecer que Pedro, Pablo o María estaban infiltrados en el Palacio. Es posible que algunos empleados tuvieran nexos y relación con el M-19, pero eso no lo logramos aclarar nosotros. El M-19 entró por asesinando los porteros de la compañía privada de vigilancia, que era lo que había, y entró asesinando al administrador del edificio, y entraron a ir a matar a los magistrados, porque si van a juzgar al presidente, ¿cómo no toman como rehenes a esas personas que estaban allí? Doctor Nilsson, ¿qué sabe la Comisión de la Verdad o qué concluyó sobre dos casos puntuales? Tiene usted razón, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Palacio de Justicia sobre los desaparecidos. Con el paso de estos años se han encontrado restos, fragmentos de algunos de ellos mezclados con otros en fosas, en tumbas que aparentemente eran de personas distintas. Pero yo quiero preguntarle por dos nombres particulares. Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, e Irma Franco Pineda, guerrillera, que ese día estaba vestida de civil y que era parte de quienes estaban antes de la toma en el Palacio de Justicia. ¿Qué encontró la Comisión de la Verdad sobre esas dos personas? A ver, a Carlos Augusto lo desaparecen. Hasta ahí llegamos nosotros, no sabemos qué haya ocurrido con él. Irma Franco es sacada como sale viva, se la identifica, sale viva, sale alzada por alguien y la llevan a la casa del 20 de julio
y posteriormente la desaparecen. Irma Franco es otra desaparecida porque ella salió viva con Clara Elena Inciso, me parece que es el nombre de otra guerrillera que sobrevivió, que cuando llevaban a ella y a Irma Franco hacia el hospital militar, Clara Elena Inciso dice: no, yo estoy bien, yo no tengo que ir, no necesito ir al hospital militar, y aquí vi mis padres cuando iba llegando cerca del Palacio, del Parque Nacional. Aquí mis padres, déjenme aquí, y se bajó, la dejaron bajar y ella sobrevive, y después se va para Europa. Ella vive en México, tengo entendido, muchos años, y creo que falleció hace un tiempo en México. Ella murió. Entiendo eso, entiendo que ella murió ya, pero salió viva. A Irma Franco la desaparece el ejército, porque ¿quién más? Si está, a ver, si la última vez que ven a alguien con vida está en compañía de unas personas, pues son esas personas las que pueden decir qué pasó con ella. Y la última vez que vieron a Carlos Horacio Durán vivo, estaba ya había salido vivo apoyado sobre los hombros de un soldado, cojeando con una pierna recogida, mostrando que estaba herido esa pierna, y luego sale a la Plaza de Bolívar por la puerta principal, y luego su cadáver es encontrado al interior del palacio. No se quemó, aparece con una pierna, con un proyectil en la pierna que lo tenía herido, y un proyectil adicional en el cerebro. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? Eso es un tema claro, y eso el ejército de Colombia tiene que esclarecerlo. Y lo mismo, ¿qué pasó con los empleados de la cafetería? No podemos tener tranquilidad. A ver, yo decía, le debemos mucho al ejército, porque en todos los enfrentamientos con estos salvajes que se dicen miembros de grupos alzados en armas, como las FARC, como el ELN, el ejército los está confrontando, y por eso Colombia todavía vive. Pero por esa razón el ejército tiene que honrar su nombre, aclarando qué hicieron con los desaparecidos. De acuerdo, esa es una deuda pendiente. Doctor Pinilla, quisiera hacerle una pregunta final. La toma del Palacio y la recuperación comenzó a las 11 de la mañana del 6 de noviembre y terminó pasada las 2 de la tarde del 7 de noviembre. Al frente, en la Casa de Nariño, estaba Belisario Betancur. Desde el Palacio de Justicia, el magistrado Reyes llamó a Palacio. El presidente Betancur en la época no quiso pasarle al teléfono. ¿Ustedes tienen claro en la Comisión de la Verdad qué pasó en ese momento? ¿Quién manejó? ¿Quién tomó las decisiones? A ver, Belisario Betancur fue convertido en un pelele porque lo dejaron completamente al margen. Ahí no hubo golpe de Estado, como se dice, pero sí un vacío de poder. Belisario Betancur no supo qué hacer, no ejerció su labor como jefe principal de las Fuerzas Armadas. Los militares lo dejaron de lado. El general Zamudio, creo que se llamaba, comandante, aparece en el Palacio a las 4 de la tarde del 7, cuando ya todo está consumado. Mientras tanto, dejaron totalmente al margen a Belisario Betancur, y él no supo qué hacer. Él nos contó a la Comisión de la Verdad: yo di la orden de restablecer la democracia, recuperando el palacio, respetando la vida de los rehenes y de los guerrilleros. Lo dije así, haciendo una pausa. Respetando la vida de los rehenes y de los guerrilleros. ¿Eso se lo dijo Belisario a ustedes? Eso nos lo dijo Belisario a nosotros de la Comisión de la Verdad. Pues saliendo caso, del palacio, evidentemente, ¿no? Pues evidentemente, es que yo se lo dije a él, ya cuando salíamos a despedirme, le dije: presidente, y usted aquí a 3 cuadras de distancia, con esa balacera, ¿no se dio cuenta que no estaban respetando la vida de nadie? Y no me contestó. Y murió con la promesa de que iba a decir la verdad, que nunca sucedió tampoco. Nunca la dijo. Yo después tuve ocasión de hablar con él cuando estaba en Barichara, y me evadió cualquier comentario sobre eso. Sí. Doctor Pinilla, es un gusto saludarlo.
Gusto grande para mí, éxito, que sigan muy bien. Gracias. Nilson Pinilla, ex magistrado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, uno de los autores del informe de la Comisión de la Verdad sobre la toma del Palacio de Justicia. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. 40 años después, las voces siguen resonando. Inmediatamente. Blue Radio recuerda el holocausto del Palacio de Justicia. 40 años después. Información especial en Mañanas Blue. Óscar Alarcón, para quienes lo conocen, Felipe, es el hombre de los microlingotes, de muchos años en la historia del periodismo en Colombia. Así es. Óscar es un abogado, periodista, un historiador que fuera de todo era amigo y discípulo del magistrado Manuel Gaona. Ahora que el presidente Petro está defendiendo la toma del Palacio de Justicia con el prurito aquel de que fue una genialidad, de que fue una gran insurrección del M-19. Un acto de insurrección es lo que dice el presidente Gustavo Petro, que además en Twitter, en su red social favorita, el presidente Petro está con la teoría de que Gaona salió vivo del baño del Palacio de Justicia. A pesar de que lo controvierte la historia, ¿no? Todos los documentos controvierten. Todos los testimonios. Lo desmienten. Obviamente que el presidente diga que Gaona Felipe salió vivo, quiere decir lo mató el ejército, no lo mató el M-19. Por supuesto. Para allá va la tesis presidencial. No, esa es la tesis del presidente, no le quepa la menor duda. Que como decíamos ahora hace un rato, totalmente contravidente, ¿no? Óscar Alarcón, digo, en su condición externadista, discípulo de Gaona, pero adicionalmente amigo de Gaona. Óscar, es un gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo les ha ido a ustedes? Óscar, qué placer oírlos. Escribe en el periódico El Espectador este fin de semana una crónica muy bella, 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, la tragedia del magistrado Manuel Gaona Cruz, que me imagino, Óscar, que es para usted doblemente doloroso, ¿no? Bastante doloroso, la tragedia del Palacio de Justicia, la muerte de los amigos. Es que yo era amigo de varios de los magistrados, que eran muchos externadistas, y ahí se atropelló la justicia. Sí. Óscar, ¿cómo murió? ¿Qué sabe usted del caso de Manuel Gaona, de lo que pasó en ese baño que queda en los entrepisos, en el tercer y cuarto piso del Palacio de Justicia? Pues lo que yo sé es lo que recientemente el hijo Mauricio Gaona ha escrito y que recoge la información de las distintas investigaciones. Hay testigos que sobrevivieron y que aseguran que a Manuel lo mató el M-19. A la salida del baño le dio la orden Almarales a uno de los guerrilleros que matara a ese señor, a ese, pues, con palabras que nos podemos imaginar cuáles fueron. Entonces ahí muere Gaona a la salida del baño por orden de Almarales. Él no salió con vida, el que salió con vida fue el magistrado del Consejo de Estado, magistrado auxiliar. Carlos Horacio Urán. Carlos Horacio Urán, que lo hemos visto varias veces en ese video, en esa película, saliendo del Palacio de Justicia vivo. Pero Manuel sí murió en el Palacio de Justicia. Sí. ¿Y cuál era en particular la bronca que tenían ellos, no solo por Gaona, sino por los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte, Óscar? Pues ellos lo que querían era la derogatoria del Tratado de Extradición. Y para eso habían montado todo un engranaje en el que el principal víctima fue el mismo Manuel, porque ellos, como yo lo cuento en mi crónica de ayer, buscaron la manera de que la demanda le correspondiera a Manuel Gaona, porque era quien ellos pensaban que era el que podía analizarla con profundidad por su conocimiento, y además pretendían falsamente que él iba a estar de acuerdo con ellos. Eso mismo me lo contó el mismo Manuel cuando le correspondió esa demanda, y
y él me lo contó y me dijo, estos tipos quieren matarme. Sí. ¿Cómo es la anécdota, Oscar, que usted cuenta en su crónica? Quisiera que usted se la contara a los oyentes de Blue Radio, de Gaona sabiendo o adivinando quién había presentado la demanda del cartel de Medellín. Sí, exacto, Néstor. Primero, en esa época la sala constitucional era de 4 magistrados, como lo han recordado. Entonces, el reparto se hacía de acuerdo a cómo llegaban las demandas en la secretaría. Entonces, ellos buscaron a varios personas sin conocimientos jurídicos ni nada, para lograr que en el turno le correspondiera el de la demanda de la extradición, le correspondiera a Gaona. Entonces, primero metieron a un tipo X, presentó una demanda sobre una ley X. Después, un tipo Y presentó una demanda sobre una ley X también. Y le toca entonces, tercero o cuarto, le toca a Manuel Gaona y le corresponde. Manuel se pone a estudiar la demanda y llega a la conclusión de que quien la firma no es verdad. Si bien la presentó en la secretaría, la redacción de la demanda, el conocimiento jurídico que expresa la demanda y las razones por las cuales pide la declaratoria de inexequibilidad es de una persona que él conocía muy bien, y entonces pasado unos días nos reunimos y me comenta, ¿sabes quién presentó la demanda? Fulano de tal. Ese fue quien la hizo, y yo por eso fui. ¿Quién era Oscar Fulano de tal? No, porque yo, por respeto a la memoria de Manuel, y me pidió que reservara ese nombre, no lo puedo decir. ¿Pero era alguien vinculado al M-19? No era un vinculado al M-19. Era un tipo de Medellín, ¿no? Era un prestigioso abogado de Medellín, sí. Sí. Oscar. A quien él conocía, quien Manuel conocía. Si usted dice que no puede revelar ese nombre, supongo que es porque esa persona todavía vive. No, ya esa persona murió. ¿Y por qué no puede decir quién fue? No quiero. ¿Y qué había? Bueno, le respeto que usted no quiera decir, ni más faltaba, Oscar, el nombre. ¿Y qué hay detrás de esa demanda? O esa demanda y el autor de la demanda, ¿qué probaba en teoría del profesor Gaona? No, la demanda lo que decía era que como Germán Sea era el ministro legatario y fue quien firmó el tratado, quien firmó la ley de adopción del tratado, él no tenía facultades porque el presidente de la República es el que maneja las relaciones exteriores. Entonces, la demanda desarrollaba esa teoría y por eso le corresponde entonces por eso buscaban pues que cayera el tratado, claro, con esa tesis. Que en realidad esa fue la razón por la que se cayó después el tratado de extradición. En eso jurídicamente tenían razón. No exactamente, porque el ministro legatario es quien cumple las funciones del presidente, pero es que hay una tesis además que era la que defendía Manuel, que el tema no era la firma o no del tratado, sino que ya el tratado estaba vigente, y los teóricos del derecho internacional saben que cuando un tratado está vigente y las dos naciones que lo firman, que lo suscriben, ya lo han dado por vigente, el tratado no se puede caer, porque es la palabra de un Estado signatario con otro Estado signatario. Ese tema lo desarrolla la Constitución del 91, en donde dice expresamente eso. La anterior Constitución, la del 86, tenía un vacío en cuanto a la vigencia del tratado después del canje de notas de ratificación. En la Constitución del 91 sí se dice expresamente que el tratado de extradición rige
desde el momento en que hay el canje de notas de ratificación, y ninguno de los países firmantes se puede echar para atrás. Sí. Porque es la palabra de un Estado, la palabra se cumple y hay que cumplirla. Oscar, cuando Manuel Gaona Cruz le dice, estos tipos me quieren matar, ¿a quiénes se refiere? A los extraditables porque ellos habían recibido, la familia había recibido amenazas telefónicas, sufragios, coronas a su casa, todo eso le había llegado a la familia Gaona. ¿Y en algún momento él mencionó al M-19 como un potencial grupo que quisiera atentar contra él? A mí no me lo dijo, no sé. Él se refería era a los extraditables. En ese momento que hablamos, que hablamos muchas veces, pero él no se refería al M-19. Oscar, la polémica reciente, usted la ha visto, entre el presidente Petro y la familia de Manuel Gaona gira en torno a la visión política ideológica de Manuel Gaona. El presidente Petro, intentando reescribir la historia, sugiere que era un hombre cercano al M-19 o a las ideas del M-19. Su familia lo niega. De hecho, la tutela que le gana a la familia a la película Noviembre es porque en uno de los parlamentos de la película sugieren que Gaona era cercano a los guerrilleros del M. ¿Usted recuerda cuál era esa relación? ¿Gaona tenía alguna relación con el M-19? Ninguna relación. Más, ustedes saben, algunos que me conocen, que en esa época se estaba trabajando yo trabajaba con la campaña de Virgilio Barco. Gaona era cercano a Virgilio Barco. Le había hecho documentos para la campaña de Virgilio Barco. Y entonces mal podría Gaona decir o tener vinculación con el M-19, que era totalmente contrario a eso. Inclusive por eso, que yo cuento también en mi crónica de ayer, Gaona dice que hablen conmigo, manda un documento que jamás me llegó, lo último que escribió, le dice que hablen conmigo o con el doctor Inestrosa. ¿Y por qué? Porque él sabía que hablar conmigo en ese momento era transmitirle el mensaje al doctor Virgilio Barco para que lo ayudaran a salir con vida. Esa es la razón de ese mensaje. Yo lo interpreté así. ¿Usted alcanzó a hablar con Virgilio Barco en ese momento? Claro que sí. Yo alcancé a hablar con Virgilio Barco sin conocer el documento. Sí. Sin conocer ese documento. Hablamos y me dijo que en el gobierno no le paraban bolas, que en el gobierno de Belisario no le estaban parando bolas a nada. Es decir, ¿Virgilio Barco también intercedió para que parara el fuego en el palacio? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Oscar, ¿cómo fueron los últimos meses de Manuel Gaona? Él muere ese 7 de noviembre en el Palacio de Justicia, en estas circunstancias que ahora controvierte el presidente Gustavo Petro. Pero ¿cómo es la historia? Yo no sé si la palabra sea depresión o sea una enorme tristeza que tuvo en los últimos años el doctor Gaona. Sí, totalmente. Una tristeza y una depresión. Y no salía a ninguna parte, salía a sus labores en la corte, iba al externado, había pedido unas horas libres porque no podía ir, porque estaba totalmente acabado y estaba era un hombre totalmente distinto del hombre que habíamos conocido antes. Sí. Con una depresión y todo eso. Sí. ¿Usted sabe algo del episodio del baño del Palacio de Justicia, el doctor Gaona, el magistrado Gaona, pidiéndole al Marales que no lo matara porque tenía una hija recién nacida? Sí, señor, eso es cierto. Eso es cierto. Parte de eso me lo contó a mí la consejera de Estado Aide Anzola Linares, a quien aparece ahí inclusive en la película diciendo que Gaona era de M-19. Mentira, ella nunca jamás pudo decir eso.
ella jamás pudo decir ¿Usted eso. vio a propósito, Oscar, la película? Yo la vi. ¿Y cómo le pareció? Yo la vi. Me parece que la tutela puesta por la hija del doctor Gaona solicitó y le aceptaron lo que debía suceder, que esos párrafos y esas por repetir una película diciendo esa cosa, eso no tiene razón de ser. No, pues esa es una ficción que metieron ahí. Eso es manchar el nombre de un magistrado. Correcto. Y lo pone como un muñeco ahí. No me gustó a mí tampoco la película. Va. No me gustó. Pues Oscar, un gusto saludarlo. Bueno, le agradezco mucho, Néstor, y muchas gracias por la invitación. Le iba a hacer, si me permite, una pregunta final. Usted habló con Gabo, que sé que era familiar, amigo suyo, ¿verdad? Sí, cómo no, sí. ¿Usted habló con Gabo del Palacio de Justicia? No, yo no me acuerdo haber hablado con él sobre ese tema. Que siempre... No me acuerdo. Que siempre quedé con la sensación de que ahí faltó algo de literatura alrededor del Palacio de Justicia. Yo sí creo, yo no hablé con él de ese tema. Vale. Oscar Alarcón, del periódico El Espectador, que tiene aquí muchas aristas. Oscar, un gusto saludarlo. Gracias. Les agradezco mucho, saludos a los compañeros de la mesa. Gracias. 8 de la mañana, 26 minutos. Felipe, sobre el Palacio de Justicia, que van a ser unos 40 años estos que estamos comenzando esta semana, muy particulares por el hecho de estar gobernados por quien estamos gobernados. Entonces, en cualquier análisis, usted debería decir que aquí hubo dos horrores. El horror del M-19 y el horror de la recuperación del Palacio de Justicia. Pero como nos gobierna el presidente Petro, que hizo parte del M-19, está solamente destinado a descalificar el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, sin una condena, sin un acto de reflexión, sin un mea culpa alrededor de la toma del Palacio de Justicia. Qué vergüenza. Es que, ¿qué puede uno decir sobre eso, Néstor? ¿Qué más? Sin faltarle al respeto al presidente. Qué vergüenza. Néstor, ¿sabe qué me preocupa a mí, Néstor? Que se genere una nueva narrativa. Porque es que el problema es que ahora comienzan los relatos y comienzan a repetirse en cuentas de internet, en cuentas de redes sociales y comienza entonces a generarse una narrativa que termina siendo verdad. Porque tristemente es así. Por eso le he dicho, padre, desde el primer momento en que aquí hay dos realidades que son inocultables. Okay. Una es la toma del M-19, de la que no se ocupa el presidente Gustavo Petro. Que esa no se puede negar. No, pues no, porque es que es la causa. Allá terminaríamos. Ese es el pecado original, el M-19, que buscaba arrodillar al Estado colombiano, subordinando a los magistrados. No es que el M-19 se tomó un edificio, es que intentó arrodillar la voluntad del Estado colombiano para llevarlo a una negociación producto del secuestro de los magistrados del Palacio de Justicia. Y en segundo lugar, padre, después, que también es justo decirlo, la inmensa mayoría de los muertos del Palacio de Justicia fueron producto de la ratonera, la trampa de los militares que sabían que se iban a tomar el Palacio de Justicia y entraron disparando a sangre y fuego. Néstor. Y en esa cosa terrible de los extremos en Colombia, vivimos nosotros discutiendo qué cosa fue peor, si la toma o la retoma del Palacio de Justicia. Claro, Néstor, pero a mí me parece muy, muy interesante y muy autorizado desde el punto de vista no solamente moral, sino de conocimiento jurídico e histórico, el testimonio y la opinión que da el exministro Carlos Medellín anoche en entrevista con Juan Roberto Vargas en Noticias Caracol, porque él lo que dice es, de alguna manera, los dos indultos, porque además narra cómo se dieron en distintos momentos al M-19, lo que generaron es que solamente si hubiera existido una verdad judicial sobre la retoma y no sobre la toma. Por eso las condenas son todas, María Consuelo, contra los militares. Contra los militares. Y hay un vacío no solamente narrativo, sino judicial, de reparación, de memoria, de no repetición en torno a los crímenes del M-19. Y lo que él dice es, ese vacío, y lo dice muy claramente en la entrevista,
lo que genera es que las declaraciones del presidente pretendiendo no solamente borrar esos crímenes desde el punto de vista histórico, porque sabemos que el indulto pues se aprobó en el Congreso, pero desde el punto de vista histórico y de memoria no podemos desconocer que eso sucedió, pero adicionalmente que el presidente ondee las banderas del M-19 frente a la Corte Suprema de Justicia hoy en día es una motivación para pensar que va a haber repetición de hechos atroces como ese, porque no solamente no hay un perdón por parte del M-19 y de sus integrantes pidiéndole a la familia y a las víctimas ese perdón, sino que adicionalmente reivindican el hecho como heroico. María es Consuelo, terrible. Sí. Sobre eso le leo el periódico El Espectador de 1992, Felipe. Primera página del Espectador de 1982 sobre ese fallo de un juez sin rostro que dictó condena. Después se produjo el reindulto del cual fue ponente el expresidente Álvaro Uribe. Correcto. Pero ese fallo al que usted se refiere, Felipe, ¿quiénes fueron quienes estaban metidos del M-19 en esa condena judicial? Sí. Y usted lo puede ver en la fotografía del periódico El Espectador. Antonio Navarro Wolf. Antonio Navarro Wolf en el año 92 venía de ser presidente de la Asamblea Constituyente. Sí. Vera Grave, que hoy está dirigiendo el proceso de paz con el ELN. Marcos Chalita. Que había sido constituyente, ¿no? Marcos Chalita, que había sido constituyente. Marcos Chalita fue constituyente. Que era y siempre iba con el... Que era el campesino. Siempre iba con el sombrero, con el que aparece ahí en la primera página del Espectador. Rosenberg Pavón. Con ese sombrero. ¿Vale? Rosenberg Pavón, que había estado en la toma de la Dominicana. Oti Patiño, que hoy es el comisionado de paz. Libardo Parra. Y una última fotografía, Felipe. Muy joven. En ese momento no era protagonista de la vida nacional. Gustavo Francisco Petro Urrego. Bueno, pero entonces era representante de la Cámara, ¿no? Cuando se dictó ese auto de detención, Néstor, al que usted está haciendo referencia, que fue un auto de detención que se dictó en el año 1992, después de la Constituyente y después de la Constitución. No era todavía la representante de la Cámara por una razón, Héctor. Acababa de ser elegido en las elecciones de marzo, pero no había asumido su curul. Ah, sí, tiene razón, efectivamente. Era elegido, no, es que la elección de congresistas en el año 91 fue después de la revocatoria del mandato, de la revocatoria del Congreso por parte de la Constituyente, y la elección se hizo en el mes de diciembre del año 91, no digamos en el calendario normal, y comenzaron a ejercer sus funciones en el primer semestre del año 92. Entonces, efectivamente sí ya ejercía, porque fue la primera vez que él llegó, Gustavo Petro, al Congreso de la República después de la revocatoria del Congreso. Y esto, y digamos ese autodetención fue lo que propició, como usted lo ha contado, Néstor, la iniciativa de un nuevo indulto, porque ya se había concedido una amnistía, y los indultos en realidad pues los concede el presidente de la República a través de unas resoluciones, pero la ley había concedido amnistía y había autorizado los indultos, pero claro, como el juez en este caso dijo, es que estos delitos no son conexos con los delitos políticos, porque es el delito de incendio y terrorismo, y no aceptó la conexidad, entonces fue necesario expedir una nueva ley de indulto, Néstor, que es esa que muchas veces se ha repetido, que el ponente fue Álvaro Uribe Vélez, que era senador de la República por el Partido Liberal. En el Senado el promotor de ese reindulto. El ponente del reindulto, del doble indulto. Y promovió, la verdad estuvo de acuerdo con eso. Hablando de la memoria histórica, Néstor, usted le preguntaba a Óscar Alarcón sobre Gabo y el Palacio de Justicia. Me recuerda a Federico Gómez una anécdota que tuvo su padre, el ex procurador, ex ministro, ex fiscal Alfonso Gómez Méndez. Él llamó a Gabriel García Márquez para pedirle que intercediera en ese momento ante el presidente Belisario Betancur para que cesara el fuego, que era lo que pedía el magistrado Alfonso Reyes Echandía. Llamó a Gabo para esto y Gabo le dijo... Llamó Gabo a Belisario. Sí, claro. Ya Alfonso Gómez Méndez llama a Gabo. Gabo le dice a Alfonso Gómez Méndez: Alfonso, dame una hora. Exactamente una hora después, Gabo le devolvió la llamada a Alfonso Gómez Méndez y lo que le dijo fue: Alfonso, no hay nada que hacer. El presidente no controla la situación.
Sí, que esta es la Néstor, teoría del vacío de poder. Del vacío de poder o del golpe de horas. Estado temporal que hubo en Colombia para algunos. Pues, al final de cuentas conduce a lo Hay mismo. un golpe de Estado 24 horas. Sí, Felipe, creo que de eso tampoco hay ninguna duda. Ese vacío que dejó Belisario Betancur o que le provocaron los hombres del ejército que fueron los que dirigieron al país durante esas 27 horas de recuperación del Palacio de Justicia. Señora. Néstor, este aniversario tan doloroso se puede manejar de dos maneras. O tratando de reabrir heridas, como está haciendo el presidente Petro, que es un poco lo que hace Trump con la toma del Capitolio, llama héroes a esos revoltosos y les da el perdón presidencial. O entenderlo como que esto fue la historia de una venganza de una cantidad de hechos de violencia que llegaron a su cúspide ahí. En ese momento el ejército estaba en una situación frente al M-19 en el pico. Y ni Amarales ni Plazas Vegas tienen la responsabilidad política, son simples autores materiales al servicio de fuerzas muy superiores a ellos que son realmente los asesinos. Y lo único que explica eso es que era un momento de apogeo de la guerrilla, del militarismo, del narcotráfico y la debilidad del Estado para controlar esas fuerzas. Y que hay que tratar es de evitar eso, porque Colombia no logra superar del todo estas circunstancias y puede uno llegar ahí. Y la justicia transicional que estaban hablando, pues logró el solucionar judicialmente el tema, pero la falta de verdad ha hecho que se libre esta guerra política de unos y otros, pero pues usar a estas horas de la vida la toma del Palacio de Justicia para reabrir y alimentar la polarización de ahora, pues no le hace bien al país. Néstor, no sé si eso fue guerra política, eso fue un ataque terrorista de los señores del M-19, como acaban de escuchar ustedes, por quienes han investigado desde Comisiones de la Verdad, patrocinados por don Pablo Escobar. Y mire, Néstor, Andrés. A mí me parece que hay algo que queda claro, más allá de si se aclaran detalles muy serios, dolorosos, como quién asesinó al magistrado Manuel Gaona Cruz, todo esto. Independientemente de eso, hay una cosa que para mí es muy clara y es profundamente triste, Néstor, y es ver que el presidente de la República reivindica el uso de la violencia, incluso el asesinato de civiles inocentes, con propósitos de su agenda política. Creo que es un mensaje profundamente triste para la sociedad. Yo quisiera recordar acá también, Néstor, los nombres, o desafortunadamente no los sé, pero las vidas de los dos vigilantes y el administrador del edificio que fueron asesinados a sangre fría por el M-19 sin absolutamente ninguna justificación. Que eran de una empresa privada de seguridad, que eran los únicos que estaban cuidando en ese momento. Que tengamos un presidente capaz de reivindicar un acto tan extraordinariamente cruel como el asesinato a sangre fría de 3 hombres trabajadores humildes, solo por lo que tal vez él considera un propósito político superior. Creo que a mí me indica no solamente su profunda falencia moral como líder de un país como este, sino su incapacidad para conducirlo es decir, un país que lo que necesita es la superación de la violencia, pues tiene un presidente que la reivindica. 8:38 a.m. Felipe, Néstor, estos 40 años... Perdóneme, Luis Ernesto, le pregunta a un oyente, ¿usted qué relación tenía con el doctor Patiño Rosselli? ¿Sobrino? Usted era sobrino de Patiño Rosselli. Claro, era casado con Cristina Zuleta. Que era magistrado de la Sala Constitucional de la Corte. Y cuya familia, me refiero a Cristina Zuleta y su esposo, el magistrado Alfonso Patiño Rosselli, había empezado a recibir sufragios y amenazas mucho tiempo antes, como las recibió también el doctor Carlos Medellín Forero, pues en su casa. Y Gaona, Felipe, todos esos magistrados. Claro, y lo que acaba de contar Oscar y Gaona y todos. Es que eso se sabía que iba a pasar, Néstor. Todavía el misterio es por qué quitaron la policía de ahí. Sí, es una gran pregunta. Pero solamente, Luis Ernesto, para responderle a Andrés, que pedía los nombres de los 2 vigilantes asesinados por el M-19 por la entrada de la carrera octava. Cito el libro Perdida en el Fuego de David Marín García, libro de este año sobre el Palacio. Edgar Torres Zetabobo
y Audías Beltrán Argotti. Fueron los 2 vigilantes asesinados por el M-19 entrando al Palacio de Justicia. Los porteros, los porteros que estaban sobre la carrera octava. 8 de la mañana, 30. Néstor, mire, estos 40 años, esta conmemoración pudo haber sido muy distinta. Había de hecho una oportunidad histórica que el presidente de la República fuera justamente alguien que había pues participado de manera indirecta como militante y como defensor de esa acción terrorista que cometió el M-19 en un gran acto de reconciliación. Entender que esa fue la historia del país hace 40 años, pero que habíamos sido capaces de pasar la página, que esa violencia injustificada tanto por parte del ejército que abusó por supuesto de la fuerza, que además y también el acto terrorista del M-19, que todo eso nos hubiera llevado a un proceso de reconciliación hubiera sido lo ideal, pero lamentablemente el presidente Gustavo Petro, que comenzó su mandato diciendo justamente que iba a hacer eso, que su responsabilidad como un líder de la izquierda era reconciliar al país, que su responsabilidad en algunas entrevistas decía, si la izquierda no es generosa, si no entiende que tiene que reconciliar al país, pues se pierde. Lamentablemente ese Gustavo Petro dejó de gobernar hace mucho tiempo, pues convirtió este acto nuevamente en un acto de venganza y retaliación, donde las familias adoloridas por pues el desconocimiento de la responsabilidad que tiene el M-19, que aunque no haya disparado, además al margen de la discusión sobre si la bala la disparó uno u otro, pues la responsabilidad del M-19 es incontrovertible. Si ellos nunca hubieran entrado, jamás se hubiera muerto ninguno de esos magistrados ni hubiera pedido su familia. El M-19, y yo he tenido la oportunidad de hablar pues con gente muy cercana en ese momento al gobierno del presidente Betancur. El M-19 pensó que eso lo podría manejar como el tema de la que acababa de pasar de la Embajada Dominicana. Y lo que me dice a mí la gente que estaba cerca al presidente Betancur, sí, pero lo que me dice a mí la gente que estaba cerca, porque después trabajé con algunos de ellos, del presidente Betancur en ese momento, es que cuando se enteraron que el M-19 había empezado a asesinar personas adentro, el presidente Betancur ordenó la retoma, la autorizó, ¿no? Pues porque el M-19, primero, lo quería juzgar, y segundo, pues simple y llanamente el presidente dijo, no, esto, y él, pues es la gente que estaba cerca de él en su momento, ¿no? Tengo dudas de que un hombre como Belisario Betancur hubiese autorizado lo que hubo adentro del Pero fíjese que Belisario Betancur, después del asesinato de Rodrigo Lara, que se había opuesto también tangencialmente al tema de la extradición, las autorizó inmediatamente. Eso refleja un poco el presidente Betancur, ¿no? Sí, no sé, Felipe, no sé, porque había, si usted se acuerda, el general Guerrero, que era el comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejército, Ricardo... Era Rafael Zamudio Molina, el general Zamudio. Sí, era, claro, era el general Zamudio. El ministro de Defensa era el general Miguel Vega Uribe. Esas fuerzas militares estaban tocadas porque el M-19 se les había metido al Cantón Norte, se les había robado la espada de Bolívar, les había sometido a toda No, pues venía a darle unos golpes durísimos a las fuerzas militares. 2 meses antes habían... cometido un atentado contra el general Zamudio. El general Zamudio se salva de milagro de un atentado en contra de él en Bogotá. Así que ellos estaban, por otro lado, con afán de darle un golpe, de golpear también a la M-19. Señor Aurelio. Néstor, sí, yo creo que si hay un episodio en estos 4 años de falta de grandeza de Gustavo Petro, es este episodio del Palacio de Justicia. Es que aquí la semana pasada dijimos, hombre, que Petro pida perdón y reconozca. No solo no pide perdón, sino que además trata de tergiversar la historia y le falta el respeto al país, a los magistrados y a todo. Y no es por polarizar. Aquí no es que estemos polarizando, no. Aquí lo que tenemos es que dar un debate grande sobre la validez de la lucha armada o no. Y Petro es el que la viene defendiendo durante estos 3 años largos de su gobierno. Y ese debate sí lo tiene que dar el país. Si se justifica y se justificó la lucha armada o no. El más grande error que haya cometido quienes de manera tramposa a nombre de la izquierda la siguen justificando. No es justificable la lucha armada en Colombia bajo ninguna óptica.
haga lo que haga y diga lo que diga Gustavo Petro, y así eso reviva la polarización del país. Pero aquí no vamos a pasar por alto este debate, simple y llanamente por el prurito de que no podemos polarizar. No, Colombia tiene que fijar una posición histórica a raíz del Palacio de Justicia, diciéndole que esa guerrilla se equivocó de manera grave, como se han equivocado todas las guerrillas y como se siguen equivocando los que persisten en eso. Aquí no puede haber apología al sombrero, ni a la sotana, ni al Palacio de Justicia. ¿Y a quién le va a decir eso? Lamento mucho informarle, Aurelio, que este año... Al presidente de la República, que nunca dejó de pensar como guerrillero. 8 de la mañana, 44 y que minutos. no solamente no ha pedido perdón, Néstor, sino que hace permanente actos simbólicos de amenaza, claro, como blandir la espada de Bolívar en plena plaza, como instar a que fueran a protestar con banderas del M-19 en la Corte Suprema de Justicia cuando se estaba dando la elección de la fiscal, y como los trinos pretendiendo cambiar la historia. Es que no es un solo hecho, son muchos hechos a lo largo de su gobierno. Lamento informar, Felipe, que desafortunadamente con el presidente Petro ya no fue la actitud que ustedes piden, ya no fue. Y desafortunadamente, para agravar la cosa, pero hay mucha gente que le copia. Pero en ninguno de los temas, Néstor. Así que todo esto ha terminado en la terrible resurrección de ideas y de banderas. Pero a mí me parece bien, Néstor, el llamado de Aurelio, que no se lo hace al presidente Petro, pues porque seguramente con él no se va a lograr, pero sí a la sociedad colombiana en general. Este episodio, pues esta coincidencia de la conmemoración de los 40 años de los desgraciados hechos del Palacio de Justicia, debería servirnos para algo distinto a contradecir al presidente Petro, para tratar de construir una sociedad mejor, que, por ejemplo, rechace, como lo dice Aurelio, con toda claridad el tema de la lucha armada y el tema de que la violencia se justifica por razones objetivas o cualquiera explicación de esas que deberían hoy sonarnos absolutamente absurdas e inaceptables. Y también debería, para que el relato quede completo, que toda la sociedad rechazara el uso de la fuerza por parte del Estado sin tener en cuenta los estándares que exigen los protocolos para el uso legítimo de esa fuerza. Es que si cada vez que ocurre un delito justificamos, explicamos e incluso aplaudimos en la reacción brutal de parte de la fuerza pública, pues tampoco vamos a salir de este círculo vicioso de la violencia. No nos queda completo el reclamo que hace Aurelio si no metemos también el rechazo al uso absurdo de la violencia por parte del Estado, como se hizo con los falsos positivos, como se le hace prácticamente todos los días, que hay un uso abusivo de la fuerza por alguien que tiene un arma que le hemos dado los ciudadanos y que cree que para reaccionar frente a un delito lo debe hacer sin ninguna limitación. Entre otras cosas, quien está condenado por la toma del Palacio de Justicia es, una y otra vez, el Estado colombiano. 8:47 minutos en Mañanas Blue. Están buscando en Bogotá y están cerca del segundo responsable del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, que es la más reciente víctima de esa terrible intolerancia derivada de la fiesta de Halloween el viernes en la madrugada. El hombre al que están a punto de capturar llegó con Juan Carlos Suárez, que es el que está de disfrazado de diablo en los videos, a golpear a Juan Esteban en una calle de Chapinero, bajando la Caracas después de haber salido de Before, que es el nombre del bar en donde estaban de rumba. De ese segundo implicado hay poca información de carácter público, pero la tienen las autoridades, que ya lo tienen identificado, aunque no ha sido ubicado. Before Club es una discoteca ubicada en la calle 64 con carrera 15, el escenario escogido este año para la fiesta de Halloween que se hace año tras año y que nació como una idea, como una fiesta original de estudiantes de la Facultad de Diseño de la Universidad de los Andes, pero se ha vuelto tan popular entre todos los muchachos que cada vez tiene invitados de más facultades o incluso estudiantes de otras universidades que esperan la convocatoria. Es un bar de la representante del Pacto Histórico, María del Mar
Pizarro y de su pareja, Andrés Adolfo Solano. Él es el administrador, pero los dos aparecen en videos promocionando el lugar, hablando de temas de rumba en Bogotá, y este fin de semana Andrés Adolfo hizo un video solidarizándose con la familia de Jaime Esteban. Son ellos los que todavía también deben respuestas que nos permitan hilar y armar el rompecabezas de esta nueva tragedia alrededor de la celebración de Halloween en Bogotá. Horas después se han ido conociendo de a poco denuncias de asistentes que hablan de aglomeración y hacinamiento, que vendieron boletas más de la capacidad del lugar y que no había medidas de seguridad, incluso que la logística colapsó ante tantos estudiantes, ante tantos jóvenes universitarios que llegaron a la fiesta. Esta semana se cumplen 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, seguramente uno de los episodios más dolorosos e impactantes en la historia del largo conflicto que ha afrontado nuestro país. Todavía 4 décadas después. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Hoy martes fue encarcelada en Israel quien hasta hace poco fue la abogada del ejército de Israel. La historia, 8:50 a.m, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esto es prácticamente una novela. La mayor general Yifat Tomer Yerushalmi era la principal abogada del ejército israelí, y esto viene desde hace tiempo porque se publicó en un canal de televisión allí en Israel un video de 5 militares israelíes que estaban sodomizando a un prisionero palestino con un objeto, provocándole una grave agresión que lo dejó muy grave. Bueno, pasó mucho tiempo sin saberse quién había publicado este video, quién lo había filtrado. Finalmente ella asumió, reconoció que había filtrado esta pieza clave de una investigación, diciendo que era necesario demostrar la gravedad de las acusaciones que su oficina investigaba, y inmediatamente los radicales del gobierno de Netanyahu comenzaron su persecución. De hecho, se publicaron muchos tweets en la prensa, en las redes sociales allí en Israel, diciendo que era necesario lincharla. Ella presentó su renuncia y desapareció. La saga fue durante toda la noche del domingo, en que ella desapareció, dejó una nota para su familia, dejó su teléfono y desapareció. Se temía que se hubiera suicidado, pero finalmente la encontraron en una playa allí en Israel, y hoy ha sido encarcelada para enjuiciársela por haber filtrado este video que demostraba cómo soldados israelíes estaban sodomizando a un preso palestino. Eso es un conflicto que demuestra lo dividida, lo crítica que es la situación de la sociedad allí en Israel después de 2 años de guerra. Mientras tanto, en Gaza se dice que hay un alto al fuego, pero continúan los bombardeos, y hoy día ha sido el propio secretario general de Naciones Unidas el que ha pedido que por favor se finalice, se ponga fin a esa violación constante del alto al fuego. Así lo decía. I'm also deeply concerned about the continued violations of the ceasefire in Gaza. They must stop, and all parties must abide by the decisions of the first phase Dice Antonio Gutiérrez, me preocupa profundamente la continua violación del alto al fuego en Gaza. Deben cesar esas violaciones y todas las partes deben acatar las decisiones de la primera fase de los acuerdos de paz. Recordamos que hay una segunda fase que se está negociando, pero que todavía no tiene ningún resultado, Néstor. Gracias, Silvia. 8:52 a.m. Y esta mañana hay problemas para Shein, la plataforma de comercio electrónico, que opera mucho en Colombia, en América Latina, especialmente para temas de ropa. Amenaza a Francia con cerrar esta y otras modalidades de este gran comercio, la mayoría del cual viene de la China. Desde Europa, Enrique Rodríguez. En el punto de mira está Shein, como decías, Néstor, pero también lo están AliExpress y Temu y la estadounidense Wish. Y lo están por una investigación que comenzó, o mejor dicho, se conoció este fin de semana y que ha ido creciendo en las últimas horas. Este fin de semana, como decíamos, la Fiscalía de París hizo público que se había detectado que particularmente en Shein se vendían muñecas de carácter sexual con aspecto de menores de edad. La situación ha ido creciendo en las últimas horas hasta tal punto que esta mañana el ministro francés de Economía, que se llama Roland Lescure, ha dicho que si la compañía no cesa inmediatamente, en referencia directa a Shein, en la venta de ese tipo de productos, se va a proceder al cierre en todo el territorio francés del acceso a Shein. Mais je vais être très clair là-dessus. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Chine au marché français. C'est dans la loi. Cette loi, nous l'avons votée.
Y esa restricción se podría extender, como digo, a las otras compañías, AliExpress y Temu. Esta amenaza ha surtido efecto. Hace unos minutos Shein ha dicho que no solo va a cesar la venta de mañana, según los medios franceses, todavía podían ser adquiridas, sino que además las autoridades de Shein, los directivos de Shein, van a facilitar el nombre de aquellas personas que hayan comprado. Repito, son muñecas de carácter sexual que imitan a menores de edad. Las autoridades francesas podrían recibir, como digo, el nombre de aquellas personas que habrían comprado esas muñecas. Esta polémica, además, tiene un ingrediente adicional. La polémica surge cuando Shein se prepara para abrir mañana mismo su primera tienda física en el mundo. Va a ser en París, dentro de unos almacenes que se llaman VHV Marais, que se encuentran en el centro de París y que se habían caracterizado por ser uno de los mayores centros de compras de lujo del mundo. Pues bien, a partir de mañana, para disgusto de muchas de las compañías que allí se encuentran, en Shein abrirá una tienda en el interior de esa importante galería comercial. Pero en todo caso, la persecución a estas compañías parece ser muy seria. Las investigaciones continúan porque dicen además estas compañías que, dice el gobierno francés, las autoridades francesas, mejor dicho, la fiscalía, que Shein no solo vende este tipo de muñecas, sino que también permite el acceso a pornografía a los menores de edad, sin que exista en esas plataformas ningún tipo de control de edad, valga la redundancia, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras recibir una fuerte golpiza a la salida de una fiesta de Halloween en Bogotá. En Mañanas Blue, Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, explicó en qué va el proceso judicial. La audiencia concentrada se encuentra suspendida. Se impartió legalidad de la captura del señor Juan Carlos Suárez el sábado por el juez de control de garantías de Bogotá. Y el día de mañana, a las 9 de la mañana, se reanudará para darle continuidad a esta audiencia concentrada con la diligencia de imputación, donde, como es claro, el titular de la acción penal es la Fiscalía General. Se espera que se le sea imputado un homicidio doloso y seguramente agravado por las circunstancias de indefensión que se encontraba Jaime Esteban. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 56 minutos, información económica aquí en Mañanas Blue. Tras la decisión del viernes pasado de mantener inalterada su tasa de interés, analistas del mercado arrancan esta semana pensando que la tasa de referencia para la economía permanecerá así, quieta en el 9,25% por lo que resta del año, por las presiones que está viendo el Banco de la República sobre la inflación, presiones recientes, también por la expectativa sobre un ajuste fuerte sobre el salario mínimo del próximo año, lo que podría traer más inflación, y también por las mismas dificultades fiscales del país. Sobre tasas de interés, la Superintendencia Financiera certifica un aumento en la tasa de usura para este mes de noviembre, pasando del 24,36 al 24,99% efectivo anual. Esto es clave para quienes hacen compras con sus tarjetas de crédito. A propósito del Banco de la República, por la administración de nuestras reservas internacionales, tuvo ganancias hasta septiembre por 10,95 billones de pesos, casi 11 billones, creciendo 22,4%. Son ganancias históricas que, vía dividendos, sumando lo que se gane adicional en el cuarto trimestre, se transfieren el otro año al gobierno nacional para alimentar o financiar el presupuesto general. Sobre temas presupuestales, la alcaldía de Bogotá ya radicó ante el Consejo de la Capital de la República para su aprobación el proyecto de presupuesto para 2026 por un monto total de 40,4 billones de pesos, presupuesto que aumenta 4,5%. De este modo, el 80,6% se destinará a inversión, 13% de los recursos al funcionamiento de la capital y el 6,4% al servicio de la deuda. En información sobre mercados, el dólar está subiendo 20 pesos a esta hora, cotización promedio 3.880 pesos, siguiendo el movimiento del dólar frente a las principales monedas del mundo, que también se está valorizando 0,20%. El euro cae 12 pesos, 4.431 pesos en su relación con el peso colombiano. El petróleo de referencia Brent arranca este martes cayendo 1,34%, acercándose a los $64 por barril. 8 de la mañana, 58 minutos. Para quienes pueden, a las 9:40, dentro de menos de una hora, partido de la Selección Colombia,
Esto es sub-17, Ricardo, desde Qatar. Es cierto, Néstor. Es el campeonato del mundo sub-17 en territorio catarí. Se va a jugar en Doha. Bueno, más exactamente en la zona de Al Rayyan. Lo que pasa es que Doha, Al Rayyan, eso es una frontera invisible. Se juega en el Aspire Zone, que es el complejo deportivo de los cataríes, donde Colombia arranca en este mundial enfrentando a Alemania, que son hoy los actuales campeones mundiales de la categoría, en una Copa del Mundo que además tiene una particularidad. Y escuchen bien, serán 48 selecciones en competencia. Este mundial que comienza para Colombia en una hora, menos de una hora, Ricardo, es medio laboratorio. Medio laboratorio, a ver, es el escenario donde FIFA año a año, porque se van a jugar 5 mundiales en 5 años, así como se va a hacer en Marruecos, el sub-17 femenino, ahora está empezando durante este 2025 y por 4 años más, citas en Qatar. Allí va a ser el laboratorio para el desarrollo del fútbol joven del mundo. Es decir, habrá cada año mundial de esta categoría. Pero usted lo ha dicho, el otro laboratorio es que aquí se van a estructurar, o más bien se van a probar todas las estructuras, valga la redundancia, de FIFA para el Mundial Grande del año entrante en los Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, allá en territorio norteamericano, en México y en Canadá, estarán 48 selecciones compitiendo. Ya está Colombia con asiento allí, el equipo de Lucho, de James y compañía. Aquí la FIFA va a probar toda su estructura de cómo va a entrar en operación el próximo año el Gran Mundial de mayores. Y pensar que el primer Mundial fueron con ¿qué? Con 12, 13 selecciones. 48. Después, 48. cuando hubo 24, todos dijimos, ya son demasiado. Y mire, 32, no, exagerado. Y mire, ¿vamos en cuánto? 48. Padre, un detalle. Se para van a la devolver, fase, seguramente. Yo imagino.